Buen día con todos. Continuamos con la clase de perspectiva del paciente y consentimiento informado. Mi nombre es Pedro Guerra Canchari. Ya conocen mis datos y potenciales conflictos de interés, así que continuamos. Nos ubicamos dentro del índice en el penúltimo ítem, el cual es perspectiva del paciente y consentimiento informado. Iniciaremos por la perspectiva del paciente. Para ello, nos ubicamos dentro del tema 12 de la guía KER, el cual es justamente perspectiva del paciente. En el tema de perspectiva del paciente, Kerr nos indica que en la medida de lo posible consignemos la perspectiva que tuvo el paciente acerca del manejo de su caso y sus resultados. Para ello, debemos de consultar con el paciente sobre el aspecto que nos interese reportar del caso clínico y consignar de la manera más honesta posible su respuesta. Esto puede centrarse en sus motivaciones para la búsqueda de atención, cambios que asocian con una intervención o el impacto de la atención en la calidad de vida del paciente. Esto ayuda a darle una voz al caso clínico, pues más que un caso es una persona y como tal tiene al menos una palabra que decir sobre el reporte que están haciendo sobre él o ella. En este primer ejemplo, vemos el ejemplo del caso clínico rinusitis crónica y síndrome de intestino irritable. El paciente menciona lo siguiente. Yo soy una persona bastante activa y disfruto jugando tenis y en la jardinería. Mis síntomas previo a asistir al George Washington Center for Integrative Medicine me impidieron a mí de poder participar de estas actividades de ocio que tanto me gustaban. La calidad de mi sueño y en general la calidad de vida que llevaba no era de la más buena. Después de asistir al George Washington Center for Integrative Medicine, todos los síntomas mejoraron y he experimentado una mejoría drástica en la calidad de vida. Yo no sigo una eliminación de dieta per se, pero fui instruida a seguir una dieta con las comidas que debería de evitar según los resultados del test y he experimentado una mejoría en los síntomas sinusales cuando completé esta dieta según lo indicado. Pero a la actualidad soy una persona capaz de controlar mis síntomas con una dieta que vaya acorde. Este es un ejemplo de una perspectiva del paciente dentro de este caso clínico y algo que es importante recordar y a tener en cuenta es que muchas veces, lamentablemente, la mayoría de las revistas no considera como relevante este tema. Sin embargo, vemos que es importante poder mencionarlo. Ahora veremos un artículo titulado Carcinoma neuroendocrino primario en cerebro y en la sección de perspectiva del paciente su artículo se menciona. Su esposo menciona que debería de ser un honor para la familia que la historia clínica de la esposa pueda ser usado para ayudar a otros. Ella hubiera estado encantada de poder saber que está ayudando a otras personas que lo necesitan. Recuerden que no solo el paciente puede brindar su perspectiva. En caso de que la paciente fallezca o el paciente fallezca o que sea un menor de edad, los padres o familiares directos pueden brindar su perspectiva. Finalmente, pero no menos importante, el último tema de la guía KER, el tema 13, es el consentimiento informado. El tema de KER se refiere a si el paciente brindó su consentimiento para la realización del caso clínico. Todo caso clínico previo a su publicación debe contar con un consentimiento informado por parte del paciente. En ciertos casos en los que no se pueda conceder un consentimiento informado, se debe esperar la aprobación de un comité de ética o el consentimiento de los familiares. Como regla general, si un paciente no quiere que su caso sea publicado, no lo puedes publicar. ¿Y qué es el consentimiento informado? Es un documento médico legal que permite al paciente aceptar la publicación del caso clínico. El consentimiento informado debe ser elaborado y presentado ante el paciente por él o los autores del caso clínico. Y el consentimiento informado para el artículo es un consentimiento distinto a cualquier consentimiento hospitalario. Es decir, que aquellos consentimientos para intervenciones u otras actividades hospitalarias son distintos y se debe de especificar la información que se publicará al paciente. Es decir, se debe detallar si se subirá alguna foto del paciente o solo fotos de tomografías, patologías, etc. Y se debe especificar cómo se velará por el anonimato del paciente. A continuación, un ejemplo de consentimiento informado. Este es el formato en español del consentimiento informado del British Medical Journal, BMJ.
Pueden guiarse de este formato para elaborar sus propios consentimientos informados. Inicialmente se especifica el nombre del paciente. En caso alguien más firme, como se especifica acá, se debe de especificar el vínculo que tiene con el paciente. Además, especificar qué imágenes se usarán en el texto. Adicional a ello, se puede mostrar el artículo o el avance del mismo. Se añade otro espacio para colocar los datos de los autores. Posterior a ello, se establece la sección del consentimiento, la cual debe de ser llenada por el paciente, donde el paciente afirmará que ha visto, leído toda la información que se publicará y acepta que se comparta esta información. Posterior a ello, se colocan las firmas y datos adicionales del paciente. En caso de los menores de edad, los padres pueden firmar. Sin embargo, a partir de cierta edad, usualmente los 7 años, el paciente también puede firmar de forma adicional a los padres. Recordar que este es un formato. Cada autor puede guiarse de este formato, crear uno propio. Sin embargo, siempre debe velar porque el paciente afirme que está de acuerdo con la información que se publicará. Una acotación final es tener en cuenta que uno puede ser coautor y paciente. Por ejemplo, imaginemos un caso en la universidad, un compañero sufrió de una patología bastante rara. Si él deseara, él podría ser autor o coautor de un caso clínico donde se mencione la patología que él presentó. El paciente puede ser el médico. Sin embargo, se debe mantener el anonimato del paciente. En este caso, se debe de mantener y respetar también el anonimato del coautor. Y de igual forma, los demás autores tienen que brindar un consentimiento informado para que el coautor, que en este caso también es paciente, acepte que toda la información que se brinde está conforme con lo mencionado. Entonces, recuerda que algunas revistas tienen sus propios formatos de consentimiento informado. Por ejemplo, el BMJ, las revistas de Springer, y se debe de especificar si estas revistas te piden que uses su formato obligatoriamente o te aceptan formatos similares. Por ello, es imprescindible revisar la guía para autores de la revista donde desees publicar. Una pregunta frecuente es, ¿qué hacer cuando el paciente fallece, pero se cuenta con toda la información para elaborar un caso clínico? La respuesta es, debemos de buscar el contacto de los familiares. ¿Y qué pasa, Pedro, si no se consigue hacer contacto con los familiares? ¿Qué se debe hacer? Pues entonces se puede presentar el caso al comité de ética del hospital. Si el comité de ética da la autorización para poder publicar el caso clínico, entonces podremos publicarlo en una revista especificando dentro de la sección de consentimiento informado las dificultades que se tuvieron para poder acceder al consentimiento informado y la aceptación de un comité. En caso de menores de edad, el consentimiento informado debe ser firmado por él o los padres o representante legal de los mismos. En caso de menores de edad que tengan la posibilidad de expresar su voluntad, se debe de contar con la aprobación del menor y sus padres o representante legal. La edad en la que los menores tienen derecho a expresar su voluntad es variable y debe de tener un soporte legal. En el Perú no se encuentra un rango de edad establecido, en otros países el rango varía entre los 7 a 12 años. Siempre tener cuidado cuando se usen imágenes directas con el paciente. Mandatoriamente hay que cubrir el rostro del paciente. Sin embargo, cuando se tenga que mostrar el rostro porque se trata de un caso clínico que involucre el rostro, hay que tratar de cubrir los ojos para velar por el anonimato de los pacientes. En este caso no se emitió, pero lo que se podría realizar es lo siguiente. De esa manera se observa la lesión en la zona frontal y, digamos, no hay una perjudicación en parte de los ojos, ¿no? Obviamente, si es que es alguna lesión que necesariamente tenga que ver con los ojos, pues en ese caso sí se tendría que mostrar los ojos. Solo en casos, como les menciono, extremos, podemos mostrarlo. Caso contrario, como en este caso hematológico, cubriremos los ojos del paciente. Siempre velar por el anonimato de sus pacientes. ¿Mi caso clínico debe ser evaluado por un comité de ética? Es una pregunta también bastante frecuente. Siempre que se cuente con el consentimiento informado del paciente, actualmente las revistas no te piden que el caso clínico sea evaluado por un comité de ética. Se solicita la intervención del comité de ética en casos especiales. Por ejemplo, en caso de que no se cuente con el consentimiento informado del paciente por fallecimiento o no se tenga contacto con los familiares del paciente fallecido. Si deseas o si es que tu institución lo ha dispuesto así, puedes enviar tu caso clínico con consentimiento al comité de ética.
No hay ninguna limitación para que no lo hagas y probablemente esta práctica en el futuro sea normal. Con esto concluimos esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.